Sí, ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Bien? Cámara de mano. Buenas noches. Buenas noches de sábado. ¿Dónde estás basada vos? ¿Córdoba también? Sí, en Córdoba Sí, en Capital. Córdoba Capital. En Córdoba Capital. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que la verdad que yo no conozco demasiado, así que me viene fantástico que nos ilumines. Ella es directora de la región latinoamericana de una empresa de accesibilidad canadiense, que ya nos vas a contar un poco más, que es la tercera más grande del mundo. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Dónde trabajás? O sea, montones de preguntas. Susi Palero dice, es la hermana de Javi Palero. ¿Palero o Pallero? Porque yo tengo la misma pregunta. Es payero, en realidad es que En italiano sería Palero. sí, pero en general se entienden y te dicen palo, como cante. ¿Sabes que te escucho recontra cortado? Ahí se escucha mejor. Un poquito mejor, sí. Hay, como que está muy bajito tu volumen. A ver, ahí. Ahí perfecto. Sí, ahí se te escucha mejor. Ok. Bueno, Javi se el chat Auris. Sí, 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 me parece que va a ser mejor si tenés unos auris a mano, porque como que te vuelve a entrar el sonido perfecto. A ver, dame un segundo que se... Tranqui, tranqui, sí. La idea de esto son conversaciones entre amigues, así que, aparte es sábado, estamos todos relajando. Yo después de esto sí voy a seguir, estoy entre el Doom y la tesis y creo que tengo que seguir con la tesis, pero, pero me está tirando un poco a seguir con el Doom. Me encanta la gente que se sigue sumando, grita eco, o sea, sí, es como que había un poquito de eco. Es como, para mí un sábado en casa es normal, no sé para ustedes. Yo para mí es como muy, hay un montón de gente saludando, veo un montón de manitos. Mostrar esas cartas de atrás me llaman muchísimo la atención. ¿Quieren que muestre la... No voy a tocar la cámara para no romperla, pero sí puedo mostrar así, porque se va a caer. Pero ahí va. Vamos a recibir a Susi. Ahí atrás están como mis reliquias. Esas son unas mega cartas que hice de Magic, las mandé a hacer yo. Y atrás está Superior Iron Man firmado por Stan Lee. Para mí todos los casos son normales, sí. Bueno, ahí estamos, perfecto. Ahí se escucha mejor. Pero de 10, el milagro de la tecnología. Bueno, estábamos hablando el milagro de los Auris, que trabajas en una empresa que es una de las mayores empresas del mundo en temas de accesibilidad. Y Exacto. yo, la primera vez que escuché, digamos, como accesibilidad o acceso a Internet, uno tiende a pensar en esto de, bueno, que Internet llegue a todos lados, pero nada que ver con lo que vos haces específicamente. ¿Qué es la accesibilidad a la que vos te dedicas? Ok. Accesibilidad es que todas las personas, independientemente de sus discapacidades físicas, mentales o técnicas, puedan interactuar con una tecnología, con un software o con el hardware. ¿Sí? Esto hace que la discapacidad, o lo que entendemos por discapacidad, sea mucho más amplio de lo que en realidad lo tenemos asumido como sociedad. ¿Sí? Entonces siempre tenemos como ligada la discapacidad con alguna enfermedad, ¿verdad? O con alguna... Sí, estoy como con reverb. Sí, Ahí con un vos poquito. tenés... Igual se entiende bien, ¿eh? No, no te preocupes, se te escucha bien. Hay un Ok, poquitito de reverb, pero no, no es ahí va. nada grave. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en un momento de discapacidad eh, mundial, llamémosle. Porque hay un factor ambiental que es una pandemia que nos genera una discapacidad temporal a todos, que es de no poder salir de casa. Entonces, todos nos vemos forzados a volcarnos al mundo digital porque no podemos salir a la calle, tenemos que reducir al máximo nuestro contacto con el mundo físico. Es que es verdad que hubo cosas que se tuvieron que transformar en la forma en que nosotros nos movíamos, comprábamos o hacíamos. Sí, obviamente. El contexto nos termina obligando a comportarnos de determinada manera en este caso. Y estamos empezando a sentir la misma frustración que siente una persona con discapacidad todos los días de su vida porque no puede interaccionar con la sociedad al nivel que nosotros podemos hacerlo.
Nosotros lo que tratamos de hacer con la accesibilidad digital es que las personas no se encuentren con las mismas barreras en el mundo digital. Eso me parece súper importante la definición que vos estabas dando, el tema de que primero cuando uno pensaba en los temas de accesibilidad, o sea, para el que no está dentro de este mundillo y el no entendido, uno siempre pensaba como las cosas que te inhabilitan desde lo físico. Y me pareció súper importante lo que vos destacabas como también esta cuestión que se aplica a las discapacidades mentales. O sea, como una cuestión ampliada que no es solo un concepto que se restringe a lo físico. Y segundo, esto que no solo tiene que ver con el hardware, sino también cómo interactuar con el software o con los sitios web. También me parece súper importante porque en la medida en que todo nuestro mundo se traslada a lo digital, es súper importante que vos puedas acceder de igual manera en el mundo digital. Perdón, alguien dice ahí como que hay un altavoz o se está grabando por otro micro, ¿algo? Lo mío Sí, sale solo por los auris. Los míos también sale solo por auris. Así que no sé cuál sería el... Pero yo... Sí, tal cual. Acá hay un punto que es la discapacidad técnica. La discapacidad técnica, o sea, hay distintos niveles de usuarios. En los videojuegos pasa lo mismo. No todos son los gamers al nivel Nightmare, ¿sí? Entonces con los usuarios pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahora este problema que hubo, que está bien, tiene como muchos factores que influyen en por qué todos los jubilados fueron a cobrar en persona, por ejemplo, ahora con este tema. Claro, bueno, ahí contémosle un poco a la gente, que por ahí tengo gente que veo que se sumó que no es de acá de Argentina, que hubo un problema en Argentina porque fue un día de pago y todos los jubilados fueron, o sea, cuando estamos en un tiempo de aislamiento social, fueron el mismo día, en el mismo momento a cobrar al banco. Sí, obviamente con todo lo que eso significa en este contexto de virus. Y si bien hay un montón de componentes que son sociales, que son culturales, que tienen que ver con que muchas veces esa salida es la única salida que ellos tienen, entonces prefieren seguir manteniéndola que adoptar otros tipos de mecanismos para, además van a perder eso también, o muchas cosas. Uno de los tantos factores es la no adopción de los medios digitales o de la tecnología para poder usar esto. Y esa no adopción, la culpa no la tiene el usuario, ¿sí? Así como en la discapacidad, la culpa no la tiene la persona que tiene la diversidad funcional, sino las barreras que la sociedad naturaliza. Entonces, si nosotros, la accesibilidad es destruir esas barreras. Si nosotros destruimos esas barreras, redefinimos la normalidad y ya la discapacidad pasa a un segundo plano y solamente hablamos de diversidades, ¿sí? Entonces, acá en el caso de las personas de la tercera edad, hay mucho discurso de, bueno, pero tuvieron un montón de tiempo para hacerlo, no lo hacen porque no quieren. Bueno, hay un montón de discursos alrededor, pero la realidad es que la tecnología debería ser lo suficientemente natural, igual que el software en su uso, como para que lo pueda adoptar un usuario sin tener que alguien más explicarle o que haya demasiada explicación alrededor. Ahí justo te iba a preguntar algo que, habiendo leído un poco sobre tu perfil, yo pensaba, digo, ¿cómo se emparenta tu trabajo con los temas de UX y diseño así user-friendly, la cuestión de tratar de hacer interfaces que sean amigables con los usuarios, intuitivas? Y todo. La accesibilidad siempre va a mejorar la usabilidad. Si vos empezás a pensar en la diversidad de tus usuarios, la usabilidad siempre va a ser mayor, va a ser mejor. Entonces, por ahí hay un problema de que hay muchas personas que se dedican a UX, pero siempre arman el prototipo de persona o el usuario al que apuntan y casi nunca piensan en una discapacidad. Hasta ahora, en los años que yo he estado en la industria, nunca escuché a un UX que armara un prototipo de persona que tuviera alguna diversidad funcional. Me parece súper grosso lo que estás marcando. Súper importante, como debería ser el punto de puntapié digamos, de cualquier charla de UX, es decir, bueno, no pienses en un prototipo de lo que es llamado la normalidad cuando no es así. O sea, cuando justamente... Creo que también esta es una oportunidad gigante para redefinir la normalidad. Acá alguien está diciendo, una vez escuché de un tipo de diseño de accesibilidad que se usa para ayudar a un sector, pero le hace la vida más cómoda a todos. Ejemplo de las rampas para sillas de ruedas que están en la esquina. Hay un montón de gente, hay un montón de preguntas ya. Sí, la accesibilidad es para todos.
Eso hay que tenerlo súper claro. Porque tampoco existe, yo siempre planteo el replantearnos el concepto de discapacidad. No existe la persona capaz de todo. Y siempre el parámetro es la normalidad. Entonces, si yo a los que me están escuchando ahora, yo dijera, ¿pueden correr? Sí, la mayoría podría correr. ¿Puedes correr como Usain Bolt? Si ese fuera el criterio de la normalidad, serías discapaz. ¿Sí? Claro. Lo mismo con nadar, lo mismo con todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros destruimos las barreras de la normalidad y las convertimos, como dicen ellos, dicen ahí, en rampas, y ya deja de ser relevante si podés caminar o no podés caminar, si en todos lados los espacios están adaptados. ¿Sabes qué? Yo, mientras te escucho, pienso en un paralelismo con el tema de los deportes electrónicos, ¿no? Que abrieron un espectro para jugadores y que una de las cosas que se planteaba mucho es el tema del género, porque vos antes tenías diferencias biológicas que hacían que determinadas disciplinas vos tuvieras que tener separado por géneros los competidores, porque si no podían entenderse que había ventajas injustas en relación a unos otros por las diferencias meramente biológicas. Y a mí me lleva a pensar en esto, digo, que hay muchas cosas normalizadas en el mundo de lo real que se pueden estar trasladando al mundo de lo digital y no percibirse a través de esto que vos decís como una nueva normalidad que deberíamos construir. Sí, sobre lo que pasa en los deportes es súper interesante y de hecho tengo un amigo que es profesional en eso, se llama Juan Pablo Hidalgo, que sería súper interesante algún día hablar con él, pero también podemos asentarnos en otros parámetros que no sean necesariamente el sexo. Entonces, que quizás hagamos categorías por la cantidad de testosterona que tienen, o por parámetros que sean más objetivos y no tan directamente asociados al sexo, porque no necesariamente, digamos. Pero bueno, yendo de nuevo al tema de la accesibilidad, es como todavía más interesante a medida que te vas volviendo más específico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy estábamos charlando de accesibilidad de videojuegos. Y hay muchas luchas, sobre todo digitales, en el mundo, que tienen que ver con que ha habido usuarios que han tenido que defenderse de derecho a jugar. Totalmente. Y es como que lo básico no se cuestiona. Es como las personas con discapacidad tienen derecho a la rampa en la esquina, a poder usar un lector de pantalla, a poder acceder a otros lugares, qué sé yo. Pero cuando empiezan a pedir otras cosas, es como que la gente le empieza a hacer ruido, como diciendo, ya está pidiendo mucho. Y no está pidiendo, Claro. está pidiendo lo mismo que cualquier otra persona sin esa diversidad funcional tiene acceso. Entonces, me hiciste acordar al cartel que estaba en Alcatraz, que había un cartel que a los prisioneros le decían, tenés derecho a la comida, alojamiento y un lugar donde dormir. Todo lo demás es un privilegio. Y parece como que esa visión se trasladara como que, bueno, tenés derecho a lo esencial para tener una vida, pero hoy sabemos y más que el acceso a Internet es una cuestión que es concebida como un derecho humano, la cuestión del acceso a la información y el acceso al entretenimiento. O sea, y yo de este lado desde videojuegos lo planteo cuando se ve o se banaliza los videojuegos, los videojuegos no son solamente un mero entretenimiento, sino que hoy por hoy para muchos chicos son lo que era la plaza en los 80, que era ir a jugar una plaza o ir a encontrarse en un lugar, en un club o lo que fuera. Son sus espacios de sociabilización. Entonces es como importantísimo el tema de plantear que no es una cuestión superflua o banal el hecho de pensar en el entretenimiento. Sí, en primera instancia es que si lo fuera, aún así tendrían derecho. Tal cual. Todos lo tenemos. Entonces, ya desde el principio es incuestionable, pero aún yendo a los fundamentos, ponele, sí, la función que tienen los videojuegos en un punto terapéutico para personas que tienen Alzheimer, para personas que tienen discapacidades cognitivas, de no perder las habilidades motrices que tienen personas que tienen enfermedades degenerativas, todo eso está probado. Totalmente. Cuando se habla de los beneficios de jugar, o sea, esto es una discusión súper grande y en relación a lo que fue todo el año pasado con la concepción de la Organización Mundial de la Salud de los videojuegos como adicción y como que se puso mucho foco y mucho eje en los videojuegos, la violencia, la adicción, los mecanismos de adicción, cuando tiene otro costado que es toda la parte de videojuegos serios, toda la parte de videojuegos educativos, todo el edutainment, y que
yo también, que obviamente yo soy muy advocate de los videojuegos, pero digo, los chicos de hoy se mueven en un mundo audiovisual, entonces vos no podés pretender que aprendan o que se inserten o que desarrollen sus capacidades a través de, no sé, solamente los libros, porque estás condenándolos a un paradigma que ya no es para ellos, no es su vivencia cotidiana. Entonces, no sé, a mí me parece maravilloso cuando, no sé, me ha tocado estar en charlas que los padres decían, no, estuvimos en tal ciudad y mi hijo sabía todo porque jugó Assassin's Creed y entonces conocía todos los mapas, conocía la ciudad y se sorprendían. Entonces digo, bueno, fíjate cómo no hay que bastardear la digitalidad o el contenido. Sí, Acá alguien preguntaba, sí, en la construcción también de la autoestima, el poder tener esta cuota competitiva de superación personal que también tienen los videojuegos y todo el componente social. Hay personas con discapacidades que no pueden salir todos los días de su casa, pero sí por ahí pueden conectarse a un juego y tener su grupo de amigos, y tener un grupo de contención y poder jugar en línea también. Me parece súper importante. y expandir, como vos decís, también los límites de lo físico. Hay un caso que es súper triste, pero es un chico que tenía una enfermedad de la que termina muriendo, una enfermedad terminal, y que él era fanático de un juego de naves y tenía su comunidad en la cual él podía interactuar sin las limitaciones que el mundo físico le presentaba. Entonces, su lugar de felicidad era ese, y de hecho, digamos, en su última semana, que ya se había hinchado por el tema de la medicación, la gente de esa comunidad del juego, no sé, desde los propios desarrolladores que le hicieron como todo un arco, una mini aventura para él, los actores de voz que también participaron y le narraban el juego porque ya él ya no podía verlo. O sea, hay cosas súper valiosas en cuanto Sí, a... hay una frase de Helen Keller que yo siempre repito porque es una de mis favoritas, que, bueno, Helen Keller era una activista que fue escritora y muy conocida, tuvo una vida muy prolífica, pese a que fue ciega y sorda desde los 5 años más o menos. Y ella decía, en el mundo de las ideas quiero ser libre como los demás. Y el mundo de las ideas es Internet. Este es el Totalmente. mundo de las ideas. No tenemos por qué repetir los mismos errores del mundo físico en este mundo. Totalmente, no tenés por qué exportar esos paradigmas. Ahí, sobre recién vos hablabas de esto, de la cuestión de los mecanismos de superación y de competencia. Jane McGonigal, que es una estudiosa de los videojuegos, digamos, plantea en su libro, los videojuegos pueden salvar al mundo, de hecho se llama uno de ellos, y que dice, reality is broken, pero como que los videojuegos pueden arreglar esa realidad. Y ella plantea que hay algo que a mí me parece brillante del game design, que es el hecho de que la curva de retención de alguien va a estar entre que tenés que presentar algo que sea desafiante, pero que no sea frustrante al punto de que la gente lo vaya a abandonar. Y esto me pareció importantísimo de lo que ella dice, que es, los videojuegos siempre te dan un entorno seguro porque vos sabés que tenés la posibilidad de vencer. Entonces, no existe un videojuego que sea imposible de ganar o un nivel que sea imposible de pasar. Entonces, vos ya partís de esa premisa de confianza y que para un montón de chicos, o sea, yo vengo de una infancia también, o sea, siempre nos reímos con Javi y con todos los nerdos que están acá en el chat, que los conozco y los vi, que éramos los bulineados. Y muchos encontramos en los videojuegos esa vía de escape o esa vía de saber que podíamos superarnos. Sí, aparte es súper interesante cómo trasladamos eso. Yo pienso en los que se dedican a las narrativas de los videojuegos, a los desarrolladores y demás. O sea, ¿cómo trasladas esto si supuestamente la accesibilidad de videojuegos está mal vista como hacerlo más fácil para que todos lo puedan jugar? Y no es para nada de esa manera. Justamente hay una iniciativa, creo que es griega, que se llama Juegos Universalmente Accesibles, y ellos desarrollan varios juegos. Y hay muchas entidades que se reúnen todos los años y hablan de investigaciones y ven cómo pueden, igual hay teóricos dentro de los videojuegos, y seguramente todos ya lo manejan, Sí. pero los que dicen que lo importante es la narrativa, los que dicen que lo importante es la competencia, que una con la otra, y cómo lograr que encima de todos estos desafíos sea accesible. Estos, por ejemplo, los de esta iniciativa griega, tienen varios juegos que son universalmente accesibles, que se llaman ellos están trabajando en una teoría de universos paralelos inclusivos. Entonces, que sean juegos que vos puedas jugar en conjunto, teniendo en cuenta que todos los del grupo tienen diferentes grados de habilidad para poder interaccionar con los videojuegos.
Entonces, Wow. que puedas tener universos paralelos que permitan inclusive jugar en grupo. Y ya han desarrollado varios juegos universales bastante interesantes, pero el que a mí me parece más interesante, porque me parece que es el que más sirve para el punto, se llama Game Over, y es el primer juego universalmente accesible que va contra todo el diseño universal del mundo. Entonces está diseñado para que los diseñadores puedan jugarlo, y es directamente imposible de pasar. Es lo contrario de lo que estabas comentando vos recién. No hay oportunidad de vencer. No hay oportunidad de hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces reproduce la frustración de un usuario con discapacidad que está intentando jugar tu juego. Mira, ahí hay un montón. Sí, dale. Y también hay otro juego que me encanta, que se llama Celeste. No sé si sí, acá. Bueno, ¿cuál es el principio de la accesibilidad? La adaptabilidad. Entonces, cuando yo quiero competir, hay que preguntarse qué es lo que me gusta del juego. Pero en realidad lo que tiene esencialmente de lindo el videojuego es la superación personal. Totalmente. Entonces, que yo, como persona, con las capacidades que tenga, pueda superar un nivel, pueda superar lo que sea que estoy ganando como expertise contra mí misma, es suficiente para que el entretenimiento y el fin del videojuego se vea completado. Entonces, Celeste te permite, por ejemplo, reducir la velocidad en un 80% y seguir jugando en la misma pantalla y todo igual. Tener la estamina infinita. Entonces, puedes trepar tomándote todo el tiempo del mundo porque sabes que eso no se va a terminar. Lo puedes adaptar de acuerdo a tu capacidad. Eso es una discusión muy grande con juegos porque es una cuestión esto del elitismo, ¿no? Por ejemplo, Cuphead, más allá de su estética, que es increíble, su música es increíble, era un videojuego que se caracterizaba por ser un plataformero súper difícil. Entonces, una discusión muy grande entre el mundo de los gamers era gente que decía, no tiene que tener una opción más fácil. Y es como, eso dejó un montón de gente que quería jugar ese universo, pero quería jugarlo dentro de sus condiciones, de sus capacidades, sin tener que estar al nivel, digamos, de la exigencia que te llevaba el juego como estaba planteado. ¿Sabes qué? Nosotros se piensa en las discapacidades, o sea, físicas o mentales, sino también en las técnicas. Entonces, los juegos que sí tienen estas opciones son mucho más vendidos porque son adaptables a los nuevos usuarios, por ejemplo, o a los usuarios más chicos, o a los de la tercera edad. Entonces, al final, la industria sí se ve, digamos, beneficiada por la accesibilidad. Hay todo un universo ahí, porque también uno de los mitos que uno tiene que romper es que los juegos solamente son juegos de chicos. Y antes que se me vaya de la mente, quería contar que nosotras estamos en un colectivo que se llama Women in Games Argentina, que fundamos el año pasado y que la verdad que hablando desde otro costado de la diversidad es la diversidad de roles dentro de la industria. Tenemos personas que trabajan desde localización, programadoras, desarrolladoras, artistas, y dentro de ese grupo está Mariana, de Emi Cortés, que es un juego diseñado específicamente para chicos con capacidades diferentes. De hecho, la semana que viene, dentro del canal de charlas de Women in Games, Mariana va a estar dando una charla de cómo diseñar videojuegos para chicos con capacidades diferentes. No la vi si estaba por ahí en el chat, pero por ahí está. Quiero hacer una aclaración como profesional que se dedica a discapacidad. No es correcto decir con capacidades diferentes porque todos tenemos capacidades diferentes. Es persona con discapacidad, el término correcto. Yo tengo la escuela de mi mamá, que mi mamá es terapista ocupacional, y toda la vida me retó y me dijo que no diga discapacidad, entonces ya te digo, vengo con esa, con la escuela de... Sí, pasa que los términos constantemente van cambiando los términos. Y de hecho, actualmente esta es la nomenclatura que se le da, digamos, y casi siempre se habla de diversidades funcionales, pero la discapacidad vendría a ser la diversidad funcional que se encuentra con una barrera que es del entorno. Entonces traslada la responsabilidad al que le tiene, que somos los constructores de la normalidad, somos los que estamos afuera construyendo el mundo. Acá hay preguntas de la gente que dicen, entonces hablando del tema de normalidad, ¿podríamos redefinir a la accesibilidad como la normalización de los usos de las cosas? Sí, sería como repensar el mundo para que haya menos barreras. Pero sí, podría ser. Bien, después acá Doctor Nico pregunta, ¿también están esos videojuegos que se promocionan como impasables y que cambia e incentiva a uno a entrar también como para demostrar el famoso yo puedo y superar ese desafío? Sí, parte digamos, del diseño, la idea es poder... Claro, pero parte del diseño de juegos es la superación.
con distintos niveles y que yo lo pueda adaptar para saber qué es mi imposible, que capaz es distinto al imposible de otros. Una pregunta que te quería hacer yo y que ayer estuvimos justo con la charla de Tania sobre astronomía y vos habías preguntado sobre la diversidad de género en astronomía. Y yo hoy te devuelvo la pregunta a vos y es en accesibilidad, porque siempre hay está como esta ética del cuidado de que las mujeres somos como mucho más propensas a ser más empáticas en cuanto al entorno. ¿Cómo es el ambiente de accesibilidad en cuanto a género? Y la verdad, el ambiente tecnológico de por sí ya es más, digamos, hay más cantidad de hombres que de mujeres, es aplastante, pero en el punto justo de la accesibilidad, la empresa más grande del mundo que se dedica a accesibilidad, que es DQ, su directora es mujer. En nuestra empresa, de hecho, abrimos acá en Argentina en diciembre y estamos buscando gente, así que si hay gente interesada en empezar en accesibilidad, pueden mandar su currículum. Por ahora somos 14 y somos 13 mujeres y un varón. Pero estamos tratando de sumarle, estamos tratando de cerrar la brecha, entonces estamos trabajando de la mano con mujeres en tecnología. Y entonces como que ahí damos muchos trainings y como que de ahí terminan saliendo, pero hay hombres también en los trainings y demás. Pero yo diría que en el mundo de la accesibilidad, sí, puede ser, no sé si lo veo tanto como un rol de cuidado, porque a la vez accesibilidad donde es negocio, donde no es solamente la causa, sino el negocio, es tecnología regulatoria. Y como toda tecnología regulatoria, están los abogados y es duro el ambiente. O sea, y te tenés que, digamos, está lleno como de muchas culturas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos clientes de muchos lugares del mundo y clientes digamos, del tamaño de Samsung, de Norton, de BBVA y de Mastercard. Somos como todos muchos clientes fuertes que vienen con distintas culturas y la mayoría sí son hombres. Entonces, sí, para mí sigue siendo mixto el ambiente de la accesibilidad, pero estamos tratando de hacerlo más diverso. Todavía hay más hombres. Mirá. No, yo decía, lo del cuidado lo preguntaba porque es como una concepción común, digamos, en torno al género, como uno de los arquetipos que nos endilgan a las mujeres. Yo te quería preguntar ejemplos concretos dentro de los sitios web de accesibilidad. ¿Qué cosas, o sea, por ejemplo, quien está escuchando hoy esta charla, no sé, que quizás hay muchos desarrolladores, qué cosas o qué tips podrías tirarles vos en cuanto a qué tienen que tener en cuenta? Y depende si quieren hacer un sitio web o si quieren hacer un videojuego. Son como, porque son interfaces muy distintas. ¿Sí? Pero lo que sí aplica a ambos casos es que la accesibilidad, mientras antes la apliques, más barato es. ¿Sí? Remediar algo. Lo mismo decimos con legales. Y parcharlo es más caro, es más difícil. Sí. Entonces, siempre pensarlo desde el momento en que ustedes empiezan a pensar un producto, no piensen solamente en el usuario tincho, como dijeron recién, uno de los que pasa en los comentarios abajo, que es el tema de los vivos de los tinchos. No pensar solo en el usuario tincho, sino en toda la diversidad funcional que pueden tener los usuarios a los que vos quieras llegar. Porque además, amén de la causa, no deja de ser un nicho interesante. Son 1.000 millones de personas en el mundo con discapacidad en algún grado y en el sentido estricto. Y si lo pensás en el sentido amplio, todos somos usuarios que respecto a algo no tenemos la capacidad técnica o tenemos una discapacidad temporal como está pasando ahora con la pandemia. O sea, hay mucho. Ese es un pensamiento que la verdad que no se me había ocurrido hasta que vos me lo dijiste, el tema de, y te digo, yo lo veo en cuanto, digo, cómo va a ser el mundo, o sea, cómo es el mundo hoy y cómo va a ser el mundo post-COVID. Pero, por ejemplo, hubo un montón de industrias súper tradicionales que tuvieron que salir a parchearse y a repensarse. Industrias que de ninguna otra manera se les hubiera ocurrido dar un paso hacia, por ejemplo, el trabajo remoto. Yo, por ejemplo, trabajando en un juzgado, que hoy estoy trabajando remoto a través de una VPN, que en otro momento hubiera sido impensado. ¿Cómo ves vos esto en el mundo post-pandemia? Y para mí es una buena oportunidad, como dije recién, para redefinir la normalidad y creo que digitalizar
elimina ciertas barreras, por ejemplo, ya tu oficina, porque por ejemplo, todos los que trabajan en alguna oficina física, ¿está adaptada para una persona con silla de ruedas, por No, ejemplo? totalmente. Donde nosotros trabajamos sí, pero porque lo buscamos específicamente así, al espacio, pero no fue fácil conseguir un espacio donde hubiera accesibilidad física. Pero es la excepción. Esto le abre la puerta a un montón de personas con discapacidades que pueden ejercer desde sus casas. Pero al mismo tiempo tenemos el problema de la segregación. Estamos tratando de generar un mundo inclusivo donde todos podamos encontrarnos, no donde vos podés, pero desde tu casa. La idea es que los espacios sean accesibles. Entonces, si bien vamos a redefinir un montón de cosas, se abren un montón de oportunidades, que esas oportunidades y que ese nuevo pensamiento que van a hacer desde lo digital afecte el mundo. Me parece que es, como vos decís, increíble la oportunidad para hacer ese cambio. Acá hay una pregunta, está todo bien cosplay, dice, aparte supongo no es lo mismo diseñar algo desde la perspectiva de quien no tiene una discapacidad para los que sí la tienen. Por así decirlo, la mayoría de los FPS tienen la función para daltónicos, o sea, esto de cambiar los colores de la sangre o cambiar los colores de lo que se ve en pantalla. Me estaba acordando con lo que vos decías recién, me pasó, yo hace años tuve que tener una operación que me obligó a estar un mes en silla de ruedas. Y la primera barrera que encontré fue en la propia clínica, donde la silla de ruedas no entraba en el baño. Sí, una locura. Y me encontré pensando en que tu trabajo es casi como una arquitectura digital de la accesibilidad. O sea, porque es como esto que quizás en el mundo físico es visible porque empujás la rueda y no pasa, tu trabajo es pensar la abstracción de una aplicación, de un juego, de una web y hacerla accesible al resto de las personas. Sí, igual es súper interesante lo que plantea, no sé quién hizo ese comentario, pero está muy bueno. El daltonismo, por ejemplo, está contemplado en montones de juegos. Y como lo que hablábamos recién de la usabilidad, y cómo la accesibilidad termina sirviendo también a los usuarios sin discapacidades, por lo menos en el sentido estricto. Por ejemplo, el Destiny 2, la mayoría los usa con lo del daltonismo activado. Porque tiene un radar y tiene un mapa que obviamente vos tenés que absorber la información de una manera visual, a través de colores. Entonces, cuando vos activas el daltonismo, las referencias son mucho más fáciles de entender que solamente por los colores. Entonces, la mayoría de los usuarios la usan con ese modo activado, aunque no tenga daltonismo. Y los subtítulos, la mayoría jugamos en juegos con los subtítulos prendidos, y es algo que empezó siendo una cuestión de accesibilidad, y ahora termina siendo una cuestión de usabilidad dentro del juego. De usabilidad, por tal ejemplo, cual. yo prefiero leer la información porque sé que hay información que tengo que retener, y la retengo mucho más si la leo. Totalmente, porque los mecanismos de construcción... Bueno, yo tengo un libro hermoso que se llama The Gamer's Brain, que es de una psiquiatra que estudia temas de UX y, por ejemplo, plantea los mecanismos de la memoria. Y es recontra interesante porque ella plantea cómo se construye la memoria de corto plazo, de largo plazo, y explica esto que vos decís, lo de los cues visuales, que de repente algo que está mal planteado desde el diseño termina haciendo que tu usuario no lo entienda, no lo pueda aprovechar, no lo pueda apreciar, y como vos marcabas recién, un feature que quizás estaba pensado para una cosa en particular termina siendo cómodo, por decirlo de alguna forma, para todos los usuarios. Igual ahí dijiste jugamos y no te quería dejar pasar sin la pregunta de ¿a qué juega Susi? Bueno, a mí me gustan los juegos más que cuentan historias y demás. No soy muy buena con la puntería, así que ahí adopten los juegos, por favor. Pero me gustan del tipo Alan Wake, esa onda. Genial, todo lo que es aventuras gráficas. Podemos empezar a recomendar. Gente del chat, empiecen a tirarle buenas aventuras gráficas ahí para recomendar. Estaría bueno que empiecen a evaluar la accesibilidad de los que están jugando ahora mismo. Eso es un muy buen ejercicio. ¿Cómo lo construirías para que fuera más inclusivo? Eso está bueno. Y por ahí a los que están, si tenemos por ahí gente que está dedicándose actualmente al desarrollo de videojuegos o a la parte de storytelling o toda esa parte, pero pensémoslo como en tres grandes grupos, ¿sí? ¿Qué es un videojuego? Un videojuego es un estímulo que yo después, como usuario, proceso en la segunda instancia, y en la tercera instancia es el input. Se espera de mí una acción.
Entonces pensemos las diversidades funcionales desde cada uno de esos aspectos. Entonces, un estímulo, quizás esa persona no puede recibir los estímulos como cualquier otra persona, entonces una persona ciega, una persona sorda. Por ejemplo, es mucho más fácil el mundo de los juegos tal como existe para una persona que es sorda y es muy difícil para una persona que es ciega. Totalmente. Después, en el segundo, es el procesamiento de lo que tengo que hacer como usuario, el entendimiento, que yo pueda entender qué se espera de mí. Eso siempre tiene que ser claro para cualquier discapacidad cognitiva, por ejemplo. Y en el tercer punto, que es el input, que sea adaptable para los distintos tipos de mandos que vienen, para tecnologías asistivas, que den el tiempo necesario para poder dar ese input o que eso sea regulable. Bueno, ahí justo lo que vos decís, te iba a preguntar lo del control adaptativo de Xbox, que me parece brillante. Dos preguntas ahí, y también no te quiero como robar mucho tiempo, porque ya llevamos como casi 50 minutos de charla. No sé, volando. Pero estaba leyendo sobre los temas de que, por ejemplo, y que me parece importante porque la industria en Estados Unidos es la que marca los parámetros del resto del mundo, porque no van a sacar una versión accesible para Estados Unidos y después la van a desaccesibilizar para el resto del mundo. Entonces, lo que pasa ahí parece que es muy importante porque es lo que va a salir para el resto del mundo. Y que hasta el 2000, creo que es 31 de diciembre de 2018, en Estados Unidos no estaban obligados a cumplir, o sea, no tenían un compliance sobre la, ¿cómo es? Accessibility, Disability Act, ADA. Me acuerdo siempre por las siglas, pero no me acuerdo. Y que tuvieron que empezar los videojuegos a hacer como compliance con esto. Y uno de los proyectos interesantísimos es el control adaptativo de Microsoft, que Microsoft a su vez también trabaja muchísimo. Por ejemplo, el año pasado fue noticia, había sacado toda una serie de guidelines que hizo públicas sobre cómo hacer implementaciones de accesibilidad desde el desarrollo. Y hoy estaba viendo en la cabeza, justo tuiteó Phil Spencer, cómo el control adaptativo de Microsoft se había usado para que una chiquita con muchas discapacidades pudiera jugar Animal Crossing. Entonces, de repente, ella movía el control con su mandíbula y utilizaba la vista para determinados mecanismos. Sí, de hecho, hace poco estuvimos con la gente de Social Accessibility en un evento que se llamaba Women in Data Science en Córdoba, y teníamos un videojuego que se manejaba con la vista para que lo probaran los que iban a nuestro stand. Y sí, o sea, vamos a arrancar empezar a responder tu pregunta al principio. El mercado estadounidense es gigante en lo que es videojuegos, ¿sí? Son más o menos, hay más de 40 millones de jugadores, son de Estados Unidos. Y de la industria, la mayor parte de lo que es el dinero lo mueve Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿qué pasa? Regula, y esto bajo el ala de la ADA, la ADA, está la CBAA, que es la que es específica de comunicaciones, que es la que comprende videojuegos. Entonces, a partir de este año, para que vos puedas lanzar al mercado un nuevo videojuego, tiene que ser accesible. Si vas a hacer actualizaciones de tu videojuego importantes, lo vas a tener que hacer todo lo que son DLCs, nuevas expansiones, porque estaban como jugando la ICDA, que es como un trade body de videojuegos, fue uno de los detractores más fuertes de que entrara en implementación esta regulación. Y como que querían retasear el hecho de decir si el juego estaba en desarrollo antes de que fuera la fecha, porque también sabemos que los procesos de desarrollo de juegos son larguísimos, supuestamente antes de la entrada en vigencia, que era el 31 de diciembre 2018, si mal no recuerdo, estaban vistos a hacer compliance. Quedaban afuera, pero ahora no. No, y las nuevas expansiones, tal cual. Y tenés que probar que es muy caro y que tenés que redefinir muchos aspectos del juego para hacerlo accesible. Si ese es el caso, te lo dejan lanzar sin que sea accesible, pero si no pudiste probar esa parte, tenés que hacerlo accesible. Y aparte le da acciones a la gente misma para que reclame sobre los temas de accesibilidad. Leí que hubo demandas contra Netflix, contra un montón de sitios y de plataformas. De hecho, es súper importante que existan estos instrumentos porque el colectivo de personas con discapacidad
es la que menos poder tiene en el mundo. Porque son los que tienen menos acceso a la educación, menos acceso a la información, menos acceso físico a los espacios. Entonces, es como que la discapacidad está en jaque, entonces el Estado les tiene que dar todo el poder que pueda para poder reclamar un mundo accesible. Eso Estados Unidos lo tiene muy claro, lugares como Canadá también. Y ahora en Argentina la ley de accesibilidad empieza, ya es programática, y ya era programática, ya operativa, empezó ahora a regir desde septiembre del año pasado y tienen hasta septiembre de este año para hacer compliance de sitios. Todavía no a nivel de videojuegos, pero Estados Unidos ya dio este paso y obviamente que el resto de los países los va a seguir. Pero en cuanto a esto, no son demandas pequeñas, por mucha cantidad de plata. De hecho, nosotros en Essential, lo voy a nombrar el cliente, pero nos pasó con un cliente que lo demandaron y era una plataforma de e-learning para niños que vos aprendías a través del juego. Entonces fue demandada como una plataforma de e-learning. La plataforma de e-learning tiene que llevar a un nivel determinado de accesibilidad. Es otro el nivel de accesibilidad para un juego. Porque hay muchas cosas que es imposible adaptarlas directamente, y por otro lado, las tecnologías que se usan para la construcción de los videojuegos son mucho más nuevas. Por ende, todavía no han trabajado tan bien la accesibilidad. Entonces, después, tratando de adaptar esta plataforma de e-learning, nos damos cuenta que está hecha en Unity. Eso significa que tenés muy atadas las manos para hacerlo accesible respecto a que si fuera una plataforma de e-learning hecha en cualquier otro lenguaje en una estructura HTML regular. ¿Sí? Entonces, pudimos al final ayudar al cliente a que se deshiciera de la demanda porque había una imposibilidad Técnica, claro. No podía realmente llevarlo al nivel de accesibilidad que requería la guía. Entonces entraba dentro de lo que es la CBAA, que ahí está la sección 1421, que ese tiene lineamientos como más claros y más lindos para los que estén en videojuegos ahora y tengan ganas de ponerse a ver cuáles vendrían a ser algunas reglas que pueden ir aplicando para construir sus videojuegos, porque cuando uno está pensando en la industria del videojuego, perderse a Estados Unidos no es una opción. No, aparte es, primero que es uno de los... Eso y Asia, que es uno de los mercados. Igual, yo digo, hay que ver cómo va a quedar todo esto después del COVID, pero no solo eso de Estados Unidos, sino que siempre cuando damos las charlas sobre el tema de desarrollo de videojuegos y la parte legal, les digo, vos tenés que pensar en tu mercado y tu mercado es global. Entonces, también es esta cuestión de que no es solo, opcional que vos pienses en voy a hacerlo accesible porque me parece un feature, sino pensarlo de que si no directamente es algo que te va a impedir el acceso a ese mercado. A esos mercados. Sí, creo que es la tendencia de los estados, de todos. Acá la gente te recomendó un montón de juegos, te digo, desde Life is Strange, Detroit Become Human, que es uno que trata también sobre temas de robótica e inteligencia artificial, y estaban hablando de tecnología hospitalaria. Grim Fandango, una de las mejores aventuras del mundo, Last Day of June. Sí, Grim Fandango es un clásico hermoso. Y después, Dado Bien Cosplay estaba hablando de cambios de tecnología y hardware. En su momento se cambió el sistema de control de camas motorizadas a pacientes que sufrieron ACV. Se pasó de una palanca comandada con la mandíbula a un sensor que detectaba impulsos de soplidos. Sí, es fantástica. A mí las tecnologías asistivas me fascinan. De hecho, hay un congreso mundial anual que se hace en la Universidad de California, que es de tecnologías asistivas, y también se toca el tema de los videojuegos y todas las tecnologías asistivas que hay ahí. Pero lo que me fascina de las tecnologías asistivas y que se me pasa por la cabeza cada vez que me traes el tema a colación es la no subestimación de la discapacidad. ¿Sí? Nosotros no le estamos haciendo un favor a nadie. Nosotros nos estamos enriqueciendo de la participación de actores que antes no estaban participando. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en personas como Stephen Hawking, que gracias a tecnologías asistivas pudieron hacer un aporte infinito a la humanidad, ahí yo siento que estamos hablando de accesibilidad. Estamos abriéndole la puerta al mundo a las voces que no estamos pudiendo escuchar. Y eso que estamos haciendo, para mí siempre, cuando hablan de alguna discapacidad muy extrema, yo digo, bueno, todavía la ciencia no ha llegado.
pero siempre tengo ese concepto de que todavía nos falta y que es necesario que nos metamos en la investigación y que es necesario que lo naturalicemos la discapacidad, pero no naturalicemos la barrera. No, y de hecho yo, bueno, y acá es un tema que a mí me apasiona, pero que es el tema de los cyborgs, que es, hoy estás pensando algo que es una discapacidad, cuando de repente yo leo mucho sobre el tema, bueno, implantes, no sé qué, prótesis, exoesqueletos, o sea, desde artistas que están haciendo, hay una artista que ahora no me acuerdo su nombre, pero es una chica que perdió una pierna, le falta una pierna, y tiene una prótesis que es, cada prótesis que ella tiene es una obra de arte, tecnológica, con luces, son piezas realmente increíbles. Después, gente que está usando, no sé, al faltarle sus dos extremidades, las reemplazaron por exopartes, por decirlo de alguna forma, que les permiten, no sé, correr mejor, resistir más. Entonces, ¿cómo esto de lo que se pensaba como una discapacidad, en realidad, bueno, y nada, hay un videojuego que está por salir este año que se llama Cyberpunk 2077, donde se plantea este mundo del futuro, justamente, que tengo por acá una estatua hermosa, que si me das un segundo la voy a mostrar porque es muy bella. No podía dejar de mostrarla. Pero, como buen nerdo, no la saco de la caja, obviamente. Y una de las cosas que se plantea es que todo el mundo va a tener capacidades aumentadas hasta cierto punto. Porque vos te vas a empezar a poner implantes, y ya esto de algo que es, bueno, hoy que es una barrera física, no sé, porque no tenías un implante auditivo o un implante que te permite ver, hay cosas que directamente van a empezar a ser superadas mediante esta hibridación con la tecnología. Yo, en su empaque original, me dice Javi, sí, en su empaque original, yo siempre pienso que en determinada forma todos ya somos cyborgs porque nuestra memoria ya es codependiente de lo que tenemos en nuestros discos rígidos, en nuestros teléfonos, y ahí estamos hablando de capacidades aumentadas. Entonces, algo que quizás, no sé, para mí, por ejemplo, siempre fue una barrera para el hecho de cantar, que me olvidaba las letras o me olvidaba las partituras. Entonces, determinados apoyos tecnológicos que hay hoy me permitieron superar un montón de barreras que tenía. Entonces, ¿cómo ves vos ese mundo futuro donde la tecnología ya te la vas a poder poner encima? No solo es que, bueno, vas a tener que adaptar, la tecnología adaptarse a vos, sino ¿cómo verías el futuro de la accesibilidad teniendo en cuenta esto de las exopartes y los cyborg y lo que viene en el futuro? Es que es un poco en la accesibilidad es el presente, ¿no? O sea, obviamente que toda esa tecnología viene evolucionando y le vamos a encontrar nuevos usos y demás, pero la mayoría de esas cosas se encontraron tratando de ayudar a personas a superar sus discapacidades. Entonces, después, por ejemplo, la funcionalidad que tiene el celular para que yo le pueda hablar y que me hable en voz alta y que yo le diga, por favor, llama a tal persona o abrir WhatsApp o poner la alarma para mañana. Eso empezó como una tecnología asistiva para personas con discapacidad y ahora es de uso diario para todo el mundo. Bueno, es como el ejemplo que vos hablabas de los colores hace un rato de la gente, digamos, de los mapas. En la conferencia del año pasado de Google, justamente una de las tecnologías de inteligencia artificial que estaban hablando eran los asistentes contextuales. Entonces, de repente atendían las personas que hoy por hoy no podían hacer una llamada por teléfono. Son inteligencias artificiales que permiten como interactuar como si fueran un asistente y que les invitan a las personas que, no sé, por ejemplo, era el caso de una peluquería. Entonces, recibían el llamado y el asistente le tomaba el turno y eso lo traducía para la persona sorda en un mensaje que pudiera leer y volvía a traducir el mensaje hablado para la persona que se estaba comunicando por teléfono, creando nexos donde antes no lo sabía. O sea, eso me pareció como me voló la cabeza porque era algo que la tecnología no nos calle, Su. Sí, no, por favor. Esto también es accesibilidad, es súper amplia accesibilidad. Tiene que ver con la robustez de lo que construimos en el hardware, con que también lo hagamos bastante tranquilo y liviano para que pueda correr en cualquier hardware también, en software. Todo es accesibilidad. Todo lo que sea acceso se le puede aplicar. Me gusta, todo lo que sea acceso es accesibilidad. No, me parece que nos pasamos de la hora mal.
Así que bueno, nos colgamos mal. Javi, perdón que vas a tener que editar esto. Nosotros en el podcast siempre pedimos perdón a nuestro productor porque hacemos macanas y después las tienen que arreglar en edición. Así que yo quería dejarle como el espacio a la gente, que había un montón de preguntas que iban así pasando, porque estábamos hablando junto del tema de los cyborg. Me encanta cuando descubren alguna consola similar y le encuentran más funciones aplicables por fuera de su diseño original. También, ahí tenemos todo otro tema con el tema de propiedad intelectual y el jailbreaking, y si vos podés o no levantar determinadas protecciones de un software. Igual los vivos se cortan tras 1 hora solos, dice acá Javi, así que bueno, no es que nos limitan. Así hay gente, yo soy muy de ver streams. Me gusta mucho ver jugar a la gente. Totalmente. Es raro, porque siempre te dicen... No es raro, ¿eh? ¿Querés jugar mucho? No es raro. De hecho, no es raro para nada. De hecho, mira, hay una consultora que es la consultora Newzoo y se arregló todo el eco, dice acá, bueno, bárbaro, milagro. Hay una consultora que es Newzoo que hizo el año pasado una nueva segmentación de los gamers y justamente eso que vos decís se llama de Popcorn Gamer, que es la gente que consume los videojuegos a través de mirar los juegos. Igual yo creo que todo el que tiene un hermano, hermana, y que en su vida ha tenido que compartir la computadora, la consola o el joystick, viene de ahí. Yo soy player 2, Luigi de toda la vida, la hermana más chiquita de Javi, así que sí, creo que por ahí viene el tema de claro, totalmente. Sí. Pero uno de mis favoritos de streamers es Clint Lexa, no sé si lo conocen. Clint Lexa tiene una discapacidad, solamente puede usar la mano izquierda, creo. Sí. Y de hecho tiene el apodo de todo, half coordinated. Pero bueno, él hace speedruns, de hecho. Y tiene una discapacidad. Así que suele ser un tester de videojuegos accesibles. Interesante. Así que si quieren entrar a ver. Sí, después podríamos pedirle a Javi que en los links del video nos ponga los links de esta información, porque como que hubo mucha info muy buena. Javi acá se ríe, evidentemente se ríe de lo del Player 2, y preguntan, ¿qué tan importante es que una tecnología de accesibilidad sea de código abierto o libre? Ahí, mira, yo siempre fui muy del código abierto, de la información libre, y el único reclamo que le tengo a Linux es la falta de accesibilidad. Ok. Pero sí, todo tiene que ver, todo. La accesibilidad se sirve justamente de ese tipo de recursos. Entonces sí, me parece que es un maridaje perfecto. Acá preguntaban, otra que decía que era muy larga, mi pregunta era que si algunos algoritmos completan imágenes, ¿alguien ciego con algún tipo de VR podría llegar a tener un patrón de visión basado en imágenes de algoritmos? No te la termino de entender hacia dónde querés ir, porque hay algoritmos que pueden, esto de que antes viste como en Star Trek, agrandar las imágenes, hay algoritmos ahora generativos que lo que te permiten, antes vos no podías agrandar una imagen sin que perdiera calidad. Ahora lo que hacen es como completar esa imagen, suponiendo o adivinando estadísticamente qué es la parte que falta. Como por ejemplo está pasando en China, que desarrollaron algoritmos de reconocimiento facial que permitan reconocer a la gente aunque tenga máscaras, porque les permiten asumir el rostro, pero okay. No. Igual acá sale un punto bastante interesante sobre la discapacidad. Por ahora, como el mundo no es accesible en su mayoría, los que trabajamos en accesibilidad somos ablers, somos personas sin discapacidad, pero que ejercemos la empatía y trabajamos en esto y tratamos de... Pero lo que hacemos nosotros es habilitar para abrir las puertas para que luego este mundo accesible lo pueda tomar quienes son sus verdaderos representantes, que son las personas con discapacidad. Nosotros con el sesgo del abler podemos llegar a pecar de querer completar discapacidades que la persona con la discapacidad o con la diversidad funcional no tiene ningún interés en completar. Entonces vos querés ponerle un texto súper detallado, un texto alternativo, en una imagen, para darle más contexto a una persona que no le importa eso porque no se sirve del contexto visual. Entonces, por ejemplo, muchos le ponen texto alternativo al logo y le ponen al final la palabra logo. ¿Qué es un logo para una persona que no ve? Claro.
no tiene sentido para esa persona. Le hace Claro, tiempo a escuchar cosas que no le brindan información, digamos. Entonces, claro, es una abstracción. Claro, ¿qué tal si en vez de preguntarnos cómo podemos completar la discapacidad y respetamos la diversidad funcional? ¿Y qué tal si invitamos a que mejoren la interfaz auditiva o los juegos en ese aspecto o los desafíos, hacerlo más atractivo? Todo el mundo se pregunta hoy en día cuando hace una página web o una app cómo se ve, pero nadie se pregunta cómo se escucha tu página. Bueno, acá hay gente especialista en sonido, que estaba viendo un amigo que trabaja en eso, que después estamos tratando de traerlo para el podcast y arreglar un día, para que nos hable también un poco de eso, cómo es el diseño de audio en videojuegos. Quería una pregunta que había quedado por acá, en realidad un comentario que alguien había marcado que dice Guided Learning para reconocer los objetos e indicarles a los ciegos que tienen enfrente. Claro, es este tema del reconocimiento del mundo a través de algoritmos, porque en la medida que vos tenés algoritmos que permitan reconocer imágenes y objetos, eso se puede traducir en un concepto auditivo. Y de hecho, una vez estábamos charlando con una de las chicas de Women in Games Argentina de cómo también vos podrías ayudar, o este concepto de los colores, cómo vos podrías, con la información que se genera online, no sé, gente reconociendo colores, ayudar a alimentar algoritmos de inteligencia artificial para que después eso se traduzca en información o sistemas de inteligencia artificial que puedan ayudar a personas con discapacidad. El problema es que, como decimos de nuevo, lo de los enablers, los algoritmos hoy en día están siendo alimentados en su mayoría por personas sin discapacidad, porque en general las plataformas donde los alimentas no suelen ser accesibles, y eso es un sesgo. Yo creo que si hoy le preguntaras de alguna manera a un robot de inteligencia artificial que nos describa la humanidad, no sé si comprendería qué es la discapacidad. Me parece que es una reflexión súper interesante para pensarla, porque cuando vos siempre hablas de inteligencia artificial, uno siempre piensa, digamos, en que el producto de eso es el resultado de los datos con los que fue entrenado. Entonces, en la medida en que vos no tenés datos de entrenamiento que reflejen la totalidad de la población, vos tenés una visión súper recortada y súper sesgada de la realidad, y que se va a trasladar a ese producto final. O sea, no es el caso, pero sí va para el ejemplo, el tema del sesgo. Siempre cuando doy clases cuento el ejemplo de cuando desarrollaron las cámaras Nikon, que no habían testeado el algoritmo de reconocimiento de caras o no había sido entrenado con personas asiáticas. Entonces, cuando ese algoritmo que estaba dentro de la cámara quería fotografiar a una persona asiática, le pedía que abriera los ojos porque le decía que estaba chinando los ojos, literalmente, tenía los ojos cerrados, cuando en realidad lo que era una mala segmentación de los datos con los que se había entrenado. Primero la pregunta que hizo Javi ayer era ¿Star Wars o Star Trek? También, porque creo que va a ser como un staple de estas entrevistas. Acá me van a acusar de tontería, pero yo, de hecho, ayer cuando hice esa pregunta, Javi, yo contesté en el chat y puse why not both. O sea, eras vos, yo había visto la respuesta, pero no sé a quién la ha puesto. Okay. Sí, yo, Treki, medio por adopción y de rebote, mi marido es muy Treki y Javi es muy Treki. Sí. Pero yo también soy muy fan de Star Wars. No me gusta tanto lo que está pasando con Disney y Star Wars ahora, pero no quiero entrar en ese debate. Sí, pero me gustan los dos. Acá te piden que hables en Wookiee. En Wookiee me están pidiendo, si tengo una remera que dice... Sí, la vi y yo sabía que estaba haciendo la pregunta parcializada. Creo que la tenías de foto de perfil en algún lugar. Sí. Igual adoro a la gente que voy por la calle y personas desconocidas que tratan de hablarme en Wookiee porque mi remera dice que hables en Wookiee. Muy creepy, pero es lindo igual. Nos reconocemos. Sí, tal cual, es como un signo de reconocerse. Igual lo que vos decías de Disney, estoy re de acuerdo. Disney y la propiedad intelectual es todo otro temazo. Pero Susi, no te quería sacar como más tiempo, te súper agradezco la charla, me pareció brillante y que nos deja con un montón de conceptos para reflexionar. Yo personalmente me llevo esto del ableísmo, esto de repensar todo desde los enablers. Y también te iba a preguntar si hay alguna cuestión que te hubiera gustado hablar y que no te preguntamos. No, de verdad que me gustó un montón la charla y venía así medio como a ver de qué vamos a hablar, no tenía mucha idea, pero me gustó. No hay ninguna pregunta. Lo que sí siempre hay un mensaje que dejo para todo el mundo, que es esto de nosotros somos los constructores del mundo digital.
Y realmente pequeñas prácticas, como pensar en las diversidades funcionales, le cambian la vida a la gente. Tienen el poder de cambiar el mundo en sus manos. Todos los días, porque trabajan en cualquier producto, en cualquier cosa que se dediquen a hacer, si están pensando en una diversidad funcional, están cambiando el mundo para bien. Así que háganlo. Genial. No, yo no voy a agregar más nada porque me parece el cierre recontra perfecto. Así que, Su, millón de gracias por sumarte. Un placer tenerte acá y poder charlar esto con vos. Dice, una grosa bien, muestren sus hermanas ahora, soquetes. Ah, yo te voy a traer a mi hermano ahora, que es ingeniero agrónomo. Competencia de hermanos mayores. Su, millón de gracias. Chao. Un beso grande. Un beso grande. Gente, muchísimas gracias por haberse quedado en el stream.